continuación daremos inicio a la mesa 2, la incidencia de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho y la metodología de la investigación jurídica. Moderador, Pedro Morales Zavala. La primera ponencia corresponde a Óscar de los Reyes Heredia, doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, con estudios de maestría en Derecho Económico. Actualmente es director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Y presenta el tema Inteligencia Artificial y Educación Jurídica. No hay tiempo. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, no sé dónde, en qué espacio me tocó grabar o en qué espacio me tocó estar con ustedes, pero bueno, finalmente siempre es agradecible este esfuerzo que se hace para convocar a quienes estamos muy preocupados por el desarrollo de nuevos modelos educativos y también qué hacer frente a las innovaciones tecnológicas. Modestamente, yo sí quisiera externarles que en principio, para mí, involucrarme en conocer las posibilidades que nos ofrece la tecnología en el ámbito de la didáctica y particularmente de la didáctica del derecho, al ser de una generación por ahí de hace algunos años, pues evidentemente primero me resistí y después me pareció muy interesante empezar a descubrir las posibilidades que se tienen desde aspectos tan elementales como el trabajo prácticamente de discusión asincrónica en las plataformas, que esto ya fue hace, pues pareciera que fue hace muchos años, pero en realidad no son muchos, hasta hoy día la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial en la didáctica de la enseñanza del derecho. Por aquí nada más subrayo algo bien interesante que yo creo, y no pretendo demostrarlo con esta ponencia, pero sí quisiera dejarlo aquí en el radar. Yo creo que tiene que haber una metodología específica de enseñanza del derecho a través de la utilización de inteligencia artificial. Pero bueno, mi trabajo lo he integrado a través de varios apartados. El primero de ellos es hacer una pequeña reflexión sobre lo que no es la aplicación de inteligencia artificial a la tecnología. ¿Por qué? Porque algunos colegas, algunos alumnos, cuando les he preguntado haciendo un sondeo de lo que significa la aplicación de tecnología e inteligencia artificial a la enseñanza y particularmente a la enseñanza del derecho, me han señalado, por un lado, que pues es dar clases por Zoom, es establecer un mentis para poder formular un examen o bien algunas otras aplicaciones. Bien, también entran en él algunos colegas y algunos alumnos ante pues el nerviosismo de que podamos ser sustituidos los abogados por la inteligencia artificial. Ciertamente la inteligencia artificial no es lo que los que somos legos en este asunto hemos considerado como parte de este nuevo fenómeno que por ahí empezó a gestarse ya hace algunos años. Me informan que por ahí de la década de los 90. Ciertamente nos confundimos y aún así, quienes se han acercado ya a, a tratar de comprender la forma en la que que puede utilizarse la inteligencia artificial, pues evidentemente no lo hacen o lo que hacen es solamente parchar una suerte de programas de estudio para decir utilizo inteligencia artificial. Y creo que estos son los dos principales problemas en relación con aplicar la IA a los estudios de derecho o a la enseñanza del derecho. Primero, la resistencia y segundo, la simulación. La resistencia natural, ¿sí?, a nuestra necesidad de capacitarnos sobre el conocimiento de nuevas herramientas prácticamente que van más allá de la tecnología tradicional. Y por otro lado, estar en nuestra zona de confort simulando que estamos utilizando inteligencia artificial, cuando en realidad lo que estamos haciendo es enviando a los alumnos a que la utilicen sin ningún provecho. Algo que es un hecho en la realidad
es que una buena parte de nuestros alumnos están utilizando la inteligencia artificial, lamentablemente, para el plagio. ¿Qué hacer ante ello? Ante ello, lo que tenemos que hacer es primero quitarle esa suerte de clandestinidad a la utilización, por ejemplo, del ChatGPT y abrirlo con los alumnos y decirles, esta es una posibilidad de acercarnos a la investigación y orientarlos sobre las mejores ligas que existen en Internet para la utilización de inteligencia artificial. Esto cuesta trabajo, sobre todo en un momento en el que lamentablemente el alumno no desea o no le interesa en muchos de los casos investigar más allá de lo que está en TikTok, más allá de lo que está en las redes sociales. Sobre todo hoy que los estudiantes de derecho, futuros abogados, que necesitan conocer el lenguaje y las formas de desarrollar nuevos modelos del conocimiento jurídico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, hay que revisar los programas de estudio en las escuelas de derecho, que generalmente son los programas más tradicionales de todo el sistema educativo. Perdón que haga la generalización, pero me he topado cuando he colaborado con otros colegas que prácticamente en algunas escuelas de México la educación se imparte como en el siglo XIX a través de una cátedra y el alumno escucha y toma notas y en algunos casos ni siquiera puede acercarse al profesor para tener una retroalimentación. Sin duda, ese estilo tradicional impide que en un momento dado se prueben nuevas formas de acercarnos al proceso de enseñanza-aprendizaje en el derecho. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Tecnológico de Monterrey? En el Tecnológico de Monterrey, a partir del año 2019, hemos implementado un modelo para la enseñanza de todas las carreras que se ofrecen en la institución, pero particularmente en la carrera de Derecho. El programa de estudios para quienes desean obtener el título de licenciado en Derecho se divide en 9 semestres en 3 fases, ¿sí? La primera fase es la etapa de exploración. En esa etapa de exploración que dura 2 semestres, los alumnos toman materias como programación para las ciencias sociales, matemáticas y pensamiento matemático, toman materias como filosofía política, macroeconomía, microeconomía, entre otras materias relacionadas con la ciencia política y las relaciones internacionales. Esto evidentemente los prepara para un enfoque de su aproximación al derecho multidisciplinar y transdisciplinar. Los siguientes semestres, hasta prácticamente el séptimo, estamos en el área o en los apartados de enfoque. El enfoque, ya los alumnos estudian las materias, o nosotros lo denominamos unidades formativas, core de la carrera de Derecho, que los preparan evidentemente para el análisis y reflexión sobre los elementos base de la formación jurídica. Y la última parte, que es de especialización, tiene que ver con 2 semestres, de los cuales un semestre está dirigido de forma alternativa para los alumnos en una concentración que puede ser Derecho Internacional y Arbitraje, Derecho y Tecnología, que puede ser acceso a la justicia, cumplimiento regulatorio y finanzas empresariales, entre otras. Pero además, los que no opten por esa concentración pueden dedicarse a una estancia profesional o a una estancia de investigación, o bien utilizarlo para una experiencia semestral fuera de México, evidentemente guiada. En el 9º semestre, evidentemente tenemos prácticamente todo el semestre en un sistema de investigación aplicada, en donde los alumnos reciben el mentoreo para realizar una investigación hacia el final de su carrera. No quiero
que esto sea un foro para promocionar la carrera del TEC, pero lo que sí es interesante es mencionar que dentro de las políticas institucionales está la de capacitar a los profesores de asignatura y a los profesores de tiempo completo, evidentemente en la utilización de herramientas tecnológicas y particularmente de la inteligencia artificial para traerla al aula. Incluso dentro de la carrera académica del profesor, los esquemas de innovación educativa que los profesores incorporen a la práctica docente les sirve como puntos para obtener los distintos reconocimientos a la carrera académica dentro de la institución. Entonces, en otros sentidos también pueden acudir precisamente a capacitarse sobre aspectos específicos para el desarrollo de sus habilidades dentro del aula en lo que le denominamos en el TEC el Centro de Desarrollo e Innovación Educativa, el famoso CDIE, que capacita a los profesores y constantemente está promoviendo cursos precisamente orientadas a la innovación en el aula. No quiero hacer una apología del TEC, a lo que quiero referirme, y lo hago en mi ponencia, es a la necesidad de políticas institucionales dentro de las escuelas de derecho que favorezcan necesariamente, que estimulen, que incentiven al profesor para que pueda capacitarse en la utilización, evidentemente, de la inteligencia artificial. Hay ejemplos muy interesantes de egresados nuestros. Hago la aclaración de egresados nuestros del modelo anterior, no este nuevo modelo que le llamamos el modelo TEC 21 2019, cuya primera generación apenas va a egresar. Pero ya los alumnos traían esta espinita de vincular el derecho con la tecnología, y los invito a consultar una página, un sitio de internet que es Confiabogados, en donde un egresado nuestro realiza un marketplace de servicios jurídicos que permite enlazar al usuario que precisa de la asesoría jurídica o la representación jurídica con expertos que van a solucionar su problema. Y lo que es interesante es que está dirigido a un público objetivo de clase popular. ¿Qué significa esto? Que en este marketplace, el propietario, se puede decir, de este proyecto, hace uso de las relaciones de los abogados de los principales despachos de México, que no necesariamente van a competir con él para servirse como mentores, ¿sí? Y asesores, y en todo caso para que representen a estas personas que no necesariamente pueden pagar un abogado del nivel de los que tenemos aquí en México. Entonces es un ganar-ganar en todo sentido, pero ya este proyecto es una suerte de startup, ¿sí? En donde incluso para el desarrollo de este proyecto Confiabogados se involucraron inversionistas, y hoy día están siendo prácticamente la punta de lanza en cuanto a asesorías en dos ámbitos. La asesoría para los despidos injustificados y las asesorías para pensión alimenticia, y están explorando el tema de las fintech. Es decir, se focalizaron específicamente en dos temas que son sensibles para cierto sector de la sociedad, y han aplicado mecanismos ágiles a través de la tecnología. Y por supuesto que están planteando ya irse hacia aspectos de desarrollo de inteligencia artificial. Este es un buen modelo que ya en su oportunidad, a la hora que me toque la sesión de preguntas y respuestas, podré explorar con ustedes. Por último, también creo que además de vencer las resistencias institucionales y la necesidad de establecer o canalizar recursos que, ojo, no necesariamente son muy onerosos para el desarrollo de políticas de innovación educativa, yo creo que también se tiene que trabajar con los alumnos, y aquí el tema ético es muy importante. Cuando el alumno descubre, ¿sí?, que la formulación de un buen prompt le puede obtener, por ejemplo, y me estoy centrando solamente en el ChatGPT, puede obtener una información
que le puede servir de punto de partida para el desarrollo de una investigación de más largo alcance, pues evidentemente se les abre pues un panorama distinto a lo que tradicionalmente habían estado acostumbrados. Y aquí habían estado acostumbrados a utilizar el ChatGPT, por poner un ejemplo, para copiar y pegar. Sobre todo porque hemos descubierto que el ChatGPT tiene una suerte de alucinaciones en las que la información que plantea evidentemente no necesariamente tiene sustento o está muy mal interpretada. Para ello, en la experiencia he utilizado otro tipo de sitios dentro de la inteligencia artificial que tienen muchas más confiabilidad, como el ICIT o también como Consensus, que lamentablemente en algunos de los casos tiene costo, pero los alumnos ya empiezan a investigar, ¿sí? De suyo, he de decirles que en este semestre que acaba de pasar, hice un ejercicio con los alumnos para proponerles utilizar ChatGPT y la verdad es que se confirmó eh, mi, eh, mi hipótesis de que los alumnos no quieren ir más allá del copy-paste, ¿sí? De que es necesario estimularles, incentivar la formulación de las preguntas necesarias para el chat para que puedan en un momento dado obtener el mayor rendimiento para su propio proceso formativo. Habríamos de revisar entonces cuáles serían los mecanismos de incorporación en los programas de estudio de la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial, por un lado. Y por otro lado, también desarrollar la sensibilidad en términos de la utilización con sentido ético de estas herramientas. Y evidentemente la reflexión en torno a las normas aplicables, ¿sí?, en materia de propiedad intelectual. Entonces, en realidad hay camino por andar, pero es urgente que ya nos montemos precisamente en, pues primero la capacitación, en el conocimiento y que nos despojemos de esa suerte de coraza de resistencia. Criticamos mucho a los alumnos o a veces las deficiencias del profesor se la queremos trasladar al alumno. Es que son nuevas generaciones, es que son las generaciones de cristal, es que el tema del género, y nos vamos con es que, y es que, y es que, y es que, y en realidad no hay un elemento de autocrítica que nos permita, pues, asumir que quizá estemos repitiendo el mismo curso desde hace 20 años y de la misma forma y con las mismas modalidades. Y aquí el asunto tiene que ver con que asumamos la responsabilidad de plantear en el aula nuevas formas en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente no hay que tener miedo, finalmente no nos van a sustituir porque hay algo que el algoritmo, cuando menos hasta donde sé, no puede sustituir y es la emoción, ¿sí? Y es ese elemento que si bien lo que interpreta el algoritmo son datos, no puede necesariamente interpretar las emociones y evidentemente el profesor va a seguir siendo útil en el aula. En el TEG hemos hecho algunos ejercicios de metaverso, no nos ha llegado todavía hasta el aula, pero creo que estamos haciendo también ejercicios de realidad virtual que desde la perspectiva lúdica han sido muy aleccionadores, pero que hace falta traerlos precisamente a la conversación que se hace en el aula. En ese sentido, creo que la manera en la que habría de propiciarse el escenario ideal es precisamente asegurar que la libertad de cátedra siempre esté asociada a incorporar poco a poco, modestamente, sistemas de innovación educativa que vayan no necesariamente de la aplicación de inteligencia artificial a ultranza, pero que generen primero un nuevo diálogo entre profesor y alumnos y más adelante ir incorporando
herramientas de inteligencia artificial que no coloquen una barrera entre el profesor y los alumnos, sino que acorten la distancia para poder resolver los problemas jurídicos que se plantean en el aula. Por supuesto que estamos frente a un futuro, perdón por el lugar común, frente a un futuro que ya nos alcanzó. Por ahí hay ya la discusión sobre los derechos sobre redes neuronales, que ya se está trabajando en ello. No tengo presente ahora en qué Corte Constitucional se está llevando a cabo esto, pero seguramente ustedes lo sabrán. Pero creo que no podemos quedarnos atrás. Y para cerrar, yo creo que debemos de preparar a abogados capacitados para resolver problemas, enfrentar retos de situaciones, de conflictos que todavía no sabemos cómo se nos van a presentar. Por mi parte, lo dejo hasta aquí y encantado de escuchar sus comentarios. Ya tendré oportunidad de ampliar esta conversación, en principio con el texto de mi ponencia y ahora con ustedes en esta conversación que evidentemente va a ser muy aleccionadora para mí. Gracias. Francisco Martínez Herrera, licenciado en Derecho, maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia, Campus Ciencias Normativas y Lógica de la Ciencia, docente investigador de tiempo completo de la Universidad Rosario Castellanos, presenta el tema Derechos Artificiales y su justificación. Muy buenos días, tardes y noches, estimado auditorio. Me llamo Francisco Martínez Herrera, mi adscripción es la Universidad Rosario Castellanos y me preparo para hablarles de algo muy interesante que presento con el nombre de Derechos Artificiales y su justificación. Mi intención, simple y sencillamente, es presentarles un argumento para favorecer la existencia de los derechos que llamo artificiales. En este contexto, básicamente parto de las siguientes ideas o suposiciones. La primera de ellas es que el derecho humano tiene su origen en diversas corrientes, de las cuales retomaré la teoría del derecho natural. La teoría del derecho natural tiene muchas versiones y modalidades. Básicamente la que me interesa es la teoría del derecho natural racionalista. Sin embargo, debo decir que esto no obsta para evitar que mi reflexión aplique a las teorías racionalistas del positivismo e inclusive otras varias. Simple y sencillamente la elección que estoy haciendo es para la presentación del argumento. Muy bien. Hasta aquí supongo que no hay ningún problema. Mi objetivo es manifestar un argumento para efectos de motivar la existencia de estos derechos. Como bien decía, estos derechos poseen características análogas a los derechos humanos para las inteligencias artificiales. Si bien mi objetivo es teórico, pretende tener incidencias ulteriores prácticas. Los derechos artificiales, pues básicamente requerirán una legislación particular e internacional que posibilitaría la interacción ulterior entre los seres humanos y las inteligencias artificiales, pero sobre todo entre IAs, y esto incidiría en la relación que tienen con nosotros. Esto debe de atender a ciertos principios, por ejemplo, y al menos los de no afectación y el de no violencia mutua. La construcción del argumento es un tanto más sofisticada. Lo primero que les pido es recordar el test de Turing. En este contexto, lo interpreto de la siguiente manera. Hay que pensar si una máquina de inteligencia artificial puede pasar el test de Turing. Si eso es así, entonces es una máquina que potencialmente puede poseer derechos humanos. Esta tesis condicional es un tanto ingenua en el sentido de que oculta las enormes problemáticas que han atribuido o que se han atribuido más bien al significado de pasar el test de Turing con éxito. Sin embargo, existen algunos criterios de diversos tipos de inteligencia que permiten destacar habilidades típicas del ser humano a las cuales consideramos inteligentes. Y en tal medida también podemos considerar eventualmente que las máquinas de inteligencia artificial, sobre todo, que pueden emular este tipo de características, pues tienen una capacidad de poseer derechos análogos a los derechos humanos. A mí en lo particular, pues me parece un tanto equívoco el utilizar el término de derecho humano para este tipo de asociaciones valiosas que aplicamos a comportamientos que relacionamos con el ser humano. Me lo parece porque si bien se dan entre seres humanos,
también se dan entre el ser humano y otros seres. En ese sentido, el término derecho humano tiene un nivel de equivocidad, pero que es prácticamente aceptado en el contexto. La pregunta para nosotros, en cambio, es si se pueden dar los derechos análogos a los derechos humanos, es decir, con ciertas de sus características como los de los principios de universalidad, etcétera, para las inteligencias artificiales. Y me parece que hay buenas razones para pensar que sí. La construcción del argumento es un tanto más complicada. Tiene que ver con la adscripción de las propiedades que tiene el derecho humano por conciencia a partir de la racionalidad. Es decir, nuestra racionalidad nos lleva a comprender las propiedades que tienen los derechos humanos y a partir de ello podemos derivar la protección que incluye todas las características de un derecho humano para nuestros congéneres. Es una cuestión de reconocimiento a partir de las propiedades del ser humano. Es una cuestión en donde esta propiedad no es única de los seres humanos y si postulamos que es única de los seres humanos, pienso que estamos cometiendo un error de argumento por especismo. Las razones especistas, desde mi punto de vista, son sospechosas y hay varios connotados filósofos que sostienen este aspecto. A otro contexto y en otros casos, puedo yo mencionar a Peter Singer, que habla del caso de los derechos de los animales. Entonces, si bien no me meteré en el caso de revisar estos aspectos respecto de los derechos de los animales, creo que deberíamos de tenerlos en cuenta. Para efectos de mi exposición, quiero básicamente abordar este tema indicando que la alusión al elemento de inteligencia para escribir derechos humanos como una propiedad importante es limitada. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales nosotros asignamos derechos humanos a pesar de que las habilidades de inteligencia de ciertas personas están limitadas. Piensen ustedes en los casos de individuos con síndrome de Down o otro tipo de discapacidades. Dicho ello, quiero abordar el argumento desde diversas perspectivas. Permítanme desarrollarlo. Los derechos humanos, básicamente contemporáneos, suelen fundamentarse de diversas maneras, de entre las cuales pues está el derecho jus natural o el derecho natural, perdón. Para el argumento que pretendo desarrollar, importa bastante poco las clasificaciones de este justnaturalismo u otras clases como el justnaturalismo teológico o de otras vertientes. Enfocándonos en la cuestión de los derechos humanos, de acuerdo al justnaturalismo racionalista, los derechos humanos tienen su fundamento en la condición y una razón humana. Naturalmente, pues esta manera de exponer el fundamento es un tanto ambiguo y relativamente vago, como ya nos lo decía, por ejemplo, Herbert Lionel Adolphus Hart en The Concept of Law y otros autores, pero a pesar de ello y en términos generales, cualquier especificación de sentido de referencia preserva la idea según la cual los seres humanos, por ser como son y o poseer la razón, la inteligencia, o por usarla, tienen los derechos humanos en cierto sentido. Sin embargo, hay que distinguir dos cosas aquí. Una cosa es tener derechos humanos por una condición de ser de alguna manera y otra totalmente diferente es que lo tengamos de alguna manera, no necesariamente que conozcamos desde su origen y que los hallemos en y por nuestra racionalidad. Es decir, básicamente es por nuestra conciencia, por nuestro conocimiento de cómo somos, si somos racionales y en caso de ser racionales, nos damos cuenta de que esos derechos existen, los derechos humanos, pero no por que tengamos esa racionalidad, esos derechos humanos surgen, sino por reconocer a través de nuestra racionalidad estas propiedades. En este caso, en el asunto de que los derechos humanos se adscriban por una condición de ser de alguna manera, me parece que estaríamos cometiendo un problema muy importante. Es decir, cometemos el problema de inferir una categoría de deber ser desde un ser, ¿ok? Entonces, nos queda el segundo caso. Como nota,
Esto es la falacia naturalista, ¿vale? O sea, en otros términos, debemos de evitar cometer falacia naturalista al escribir estos derechos. Bueno, respecto del otro caso, a saber que hallamos los derechos por y en nuestra racionalidad, creo que vale la pena decir lo siguiente. El que tengamos de alguna manera estos derechos y los hallemos en y por nuestra racionalidad es bastante más complejo. Habría que hacer algunas consideraciones. El decir que los derechos humanos los tenemos por X razón, hallados en nuestra racionalidad, nos parece que lleva a situaciones de la falacia que estaba comentando. En cambio, otro asunto es decir que los derechos humanos los hallamos por nuestra racionalidad, es decir, que a través de la racionalidad reconocemos que tenemos derechos, dejando en duda cómo los tenemos. Si no nos interesa cómo tenemos los derechos, sino su reconocimiento, entonces no parece haber nada que nos exija adscribir derechos de características iguales a otros seres, siempre y cuando reconozcamos a los mismos, por ejemplo, en los animales. ¿Sí me explico? Me parece que esta explicación se puede abordar desde diferentes perspectivas. Sin embargo, refiriéndome a las máquinas de inteligencia artificial, creo que ellas podrán adscribir por sí mismas un trato digno a otros seres humanos. Es decir, estoy cambiando el enfoque de atención. Si bien partimos de cómo el ser humano piensa y su inteligencia le hace adscribir derechos de reconocimiento en otros y asimismo, también las máquinas creo que son capaces con el nivel de sofisticación actual de inteligencia artificial de poder hacer eso. En este mismo caso, pues creo que hay que identificar el que las máquinas pueden hacer, de hecho, mutuas adscripciones eh, de reconocimiento de derechos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de su diseño, a partir de el respeto al problema del alineamiento. En este caso, en la diapositiva estoy tratando de indicar este argumento que se considera de ida y de vuelta. Básicamente la idea de que las inteligencias artificiales tengan que respetar a los seres humanos debido a un diseño de origen que los creó es básicamente la idea que respeta el problema del alineamiento que le ha colocado el fundador de su diseño. Sin embargo, el argumento de vuelta también funciona. Las máquinas deben de respetar el problema del alineamiento no solamente para los seres humanos, sino para ellas mismas. De hecho, la interacción cada vez más sofisticada entre diferentes inteligencias artificiales que se dará y que se está dando ya en términos de la inteligencia artificial multimodal, tiene necesariamente que respetar este principio. Entonces, ¿por qué no pensar que las máquinas deben de aplicar este principio en el tratamiento de otros seres humanos usuarios de sus, eh, de sus interfaces, pues? Creo yo que esa es la razón más interesante por la cual los derechos artificiales no pueden ser negados. Claro que hay un debate y diferentes consideraciones respecto de estos elementos. Aquí manifiesto algunas de ellas. No tengo mucho tiempo para explicar cada una de ellas, pero ustedes pueden notar que hay relaciones con respecto a elementos teóricos bastante profundos como la teoría de Hart del reconocimiento o como las posturas éticas como un kantianismo. Básicamente, creo que tener razones por las cuales se pueden defender los derechos artificiales. También en el debate y en las consideraciones respecto de esta postura que estoy proponiendo, básicamente no me tengo que mencionar que las cuestiones definicionales que rechazan la existencia de los derechos artificiales como análogos a los derechos humanos son deficientes desde mi punto de vista. Un ejemplo particular es el marco de los derechos de autor. Los derechos de autor no se pueden generar entre inteligencias artificiales, se comenta, pero creo que la manera en la que se ha abordado el tema es muy tradicional o tiene que ver con consideraciones económicas o consideraciones de derecho definicionales que pueden el día de mañana legislarse y reformarse de cierta manera. Sé que no estoy resolviendo este asunto. Obviamente generará debate y consideraciones, pero me parece que el debate puede centrarse desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros autores que han hablado de esto en la voluntad del ser humano. Sin embargo, la voluntad es de un ser humano en la inteligencia artificial
Es decir, la inteligencia artificial utiliza la voluntad originaria de los seres humanos, pero no se puede confundir con los productos de el algoritmo que tiene indicaciones probabilísticas y que generan productos nuevos. O sea, básicamente es dudable el hecho de no adscribir una cierta analogía de voluntad en las máquinas. Y bueno, hay varios otros temas a considerar, como el argumento de la identidad personal. Tampoco se me hace suficiente como para rechazar el abordar derechos artificiales para las inteligencias artificiales, puesto que, por ejemplo, la voluntad puede ser ficticia e indirecta y esto funciona en casos como las personas morales. Obviamente hay que detallar muchas diferencias. Comúnmente los derechos humanos no son colectivos, pero sí hay varios ejemplos en donde asignamos derechos humanos a las comunidades, QA comunidades. En ese sentido, pues bueno, concluyo. Creo que es necesario abordar el tema de los derechos artificiales desde el derecho con seriedad, primeramente desde el punto de vista teórico y posteriormente desde el punto de vista práctico, puesto que si no tuviera incidencias prácticas, pues no estaría hablando de esto con ustedes, compañeros abogados, operadores jurídicos, y pues aquí está la lista de referencias. Les agradezco mucho su atención y ojalá que tengan algunas cuantas dudas de este tema. Muchas gracias. El profesor Antonio Rodríguez Jiménez presenta el tema La revolución silenciosa, metodología de la investigación jurídica a través de la inteligencia artificial. Hola, muy buenas. Vamos a hablar de la revolución silenciosa, metodología de la investigación jurídica a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está transformando la investigación jurídica al automatizar la recopilación y análisis de datos legales, agilizar la búsqueda de precedentes y permitir la predicción de resultados. Además, la IA provee la redacción de documentos legales. Sin embargo, este avance plantea desafíos tanto éticos como legales, como la privacidad de los datos y la responsabilidad en caso de errores. A pesar de estos desafíos, la IA está remodelando silenciosamente la investigación jurídica y brindando a los profesionales el derecho a los profesionales del derecho herramientas poderosas para mejorar la eficacia y la toma de decisiones informadas en el campo legal. El objetivo de esta investigación es demostrar que la IA está agitando diversas industrias y disciplinas en todo el mundo. El ámbito legal no es una excepción. En este estudio se explorará también cómo la IA está transformando la metodología de la investigación jurídica y proporcionando a los profesionales del derecho y a los académicos instrumentos para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones informadas. La metodología utilizada en este artículo posee un carácter cualitativo y tratará, entre otros temas, los desafíos y éticas legales. La IA no solo está agilizando la investigación legal, sino que también está abriendo nuevas perspectivas en este campo tan crucial. En definitiva, es fundamental abordar los desafíos éticos y legales que surjan con esta revolución tecnológica para garantizar que la IA sea una herramienta beneficiosa y justa en el ámbito legal. Scherer, por ejemplo, recientemente, en 2019, explica en un clarificador artículo que examina el uso de la inteligencia artificial en la forma de decisiones arbitrales o judiciales desde un punto de vista holístico, explorando los aspectos técnicos de la IA, sus limitaciones prácticas, así como sus implicaciones metodológicas y teóricas para la toma de decisiones en su conjunto. Si bien este artículo adopta el ángulo del arbitraje internacional, analiza ejemplos y estudios de una amplia variedad de áreas jurídicas
y sus conclusiones son relevantes para la toma de decisiones adjudicativas de manera más global. El autor evalúa los estudios existentes sobre la predicción de resultados de que estos modelos podrían usarse para predicciones de resultados ex ante. El artículo también analiza si los modelos de la IA, que normalmente se basan en información extraída de datos de entradas anteriores, es probable que sigan enfoques conservadores y es posible que no se adapten para hacer frente a cambios políticos importantes con el tiempo. El artículo concluye además que una actitud ciega y diferente hacia la objetividad y la infalibilidad algorítmicas están fuera de lugar y que los modelos de IA podrían perpetuar los sesgos existentes. Se analizan las necesidades de decisiones razonadas, lo que probablemente sea una barrera importante para la toma de decisiones legales basadas en la IA. Finalmente, al analizar las teorías jurídicas sobre la toma de decisiones judiciales, el artículo concluye que el uso de esta y su dependencia de inferencias probabilísticas podría constituir un cambio de paradigma significativo. En opinión del autor, la IA sin duda afectará fundamentalmente a la profesión jurídica, incluida la toma de decisiones judiciales, pero sus implicaciones deben considerarse cuidadosamente. Al final, este autor abre la puerta de la utilidad de la IA en la metodología jurídica y en otros campos relacionados con ella. Escribió, por otro lado, el autor del libro El Metaverso, Val, que Crystal Schaldemose declaró al periódico Politiken que los planes del metaverso son muy, muy preocupantes. ¿Por qué siempre se ha tenido miedo a lo desconocido en todas las etapas de la humanidad? Schaldemose es una negociadora de la UE, la Unión Europea, en la revisión de la normativa de la era digital, experta que siempre ha frenado, tiene como característica que ha frenado el poder de los gigantes tecnológicos como Facebook, Amazon, Google. ¿Por qué los políticos, los gobernantes y sus asesores le tienen tanto miedo a la IA? Al parecer, buena parte de los poderes fácticos y no fácticos del mundo globalizado cree que la IA va a sustituir a los seres humanos o va a desplazarlos y a dominarlos. Y esto lo han visto en la ciencia ficción, en el cine, en la televisión, en las novelas, en reportajes. No hay razones fehacientes que ratifiquen que ese temor se pueda hacer realidad. Es prácticamente imposible que las máquinas se apoderen de la voluntad del ser humano. Estamos muy lejos de eso. Si eso ocurriera, no deja de ser ciencia. Uno de los grandes metodólogos, Zorrilla, manifestó sobre el año 2011 que pretendía en su estudio abordar la metodología de la investigación jurídica en el sentido original de la palabra, es decir, que parte de los aportes de la filosofía de la ciencia. Hacerlo le permitió trasladar las progresiones alcanzadas en ese área del conocimiento del derecho. Desde hace algún tiempo, advirtió este autor, que los cursos de metodología de la investigación no solo se presentan como cursos tediosos para los estudiantes, sino que sobre todo son dictados de forma incorrecta, pues lo único que enseñan o que se enseña en ellos es el llenado de formularios. Él escribió que son formularios el esquema del proyecto o plan de investigación, que algunos confunden con el método científico y que usualmente están compuestos por planteamiento y formulación del problema, objetivo, marco teórico, hipótesis, justificación, metodología, etc. Dice que busca formar a alumnos con actitud científica. No es otra que la actitud crítica
ante, ante lo que ya se ha hecho. Sobre todo en pregrado es difícil, por cuanto este nivel académico está destinado al aprendizaje de algún tipo de conocimiento en torno a la investigación, como es lógico, con la finalidad de formar profesionales en determinada área. Por ello, los docentes para el grado suelen ser profesionales y no investigadores, pues su objetivo es el de enseñar a ganarse la vida en algún campo profesional, que es muy distinto al de los profesores, que son doctores y que han tratado de hacer tesis con aportaciones. Llegamos al momento de los resultados. Además de los análisis de datos, es necesario destacar la búsqueda avanzada y el descubrimiento de precedentes, ya que la IA permite una búsqueda avanzada de precedentes legales y documentos jurídicos. Los motores de búsqueda alimentados por la IA pueden identificar casos relevantes que pueden haber pasado desapercibidos utilizando métodos tradicionales. Además, las herramientas del descubrimiento de datos ayudan a los investigadores a encontrar relaciones y patrones en grandes conjuntos de datos legales, lo que puede ser invaluable para argumentar casos, como se vio claramente en el estudio hecho en España por Albite Díez hace unos años. También es destacable la predicción de resultados legales, aspecto emocionante de la IA en la investigación jurídica, como es su capacidad para predecir esos resultados. Los modelos de aprendizaje automático entrenados en datos históricos pueden evaluar la probabilidad de éxito en un caso particular. Esto no solo ayuda a los abogados a tomar decisiones más informadas sobre cómo proceder en un litigio, sino que también puede ser útil en la mediación y la resolución de disputas. Igualmente es importante la automatización de documentos legales, ya que la IA también está transformando la redacción legal. Los abogados pueden utilizar programas de generación de documentos legales basados en IA para crear contratos, acuerdos y otros documentos de manera rápida y precisa. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el riesgo de errores humanos en la redacción, por ejemplo. Y por último, es necesario destacar los desafíos éticos que a medida que la IA se convierte en una herramienta común en la investigación jurídica, surgen desafíos de tanto éticos como legales y se deben abordar cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos, la responsabilidad en caso de errores de análisis de la IA y la necesidad de regular la implementación de esta en la práctica legal. Como conclusiones, podemos decir que la inteligencia artificial está transformando la metodología de la investigación jurídica de una manera que antes parecía impensable. Al automatizar, ideas jurídicas de una manera que antes parecía impensable, como digo, y al automatizar estas tareas, se agiliza la búsqueda de información y proporcionan análisis predictivos. Entonces, la IA está empoderando a los profesionales del derecho y mejorando eficiencia en el sistema legal. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos éticos que surgen con esta revolución tecnológica para garantizar que la IA sea una herramienta beneficiosa y justa en todo el ámbito legal. En última instancia, la inteligencia artificial está llevando a cabo una revolución silenciosa en la investigación jurídica que está remodelando la forma en que se entiende y se practica el derecho. Pedro Morales Zavala, de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho, maestro en Filosofía Contemporánea Aplicada y maestro en Derecho, presenta el tema Pensamiento crítico en la educación jurídica, un reto en tiempos de la inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Morales Zavala. Soy docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es para mí un honor estar con todos ustedes en este 11º Congreso Internacional
en enseñanza del derecho y metodología de la investigación jurídica. Tema con el que pretendo disertar en este momento es el de pensamiento crítico en la educación jurídica como un reto en tiempos de la inteligencia artificial. Bien, este tema fundamentalmente pretende hacer conciencia a aquellos profesionistas del derecho que nos dedicamos a la labor docente. Y lo quiero poner de manera muy enfática, que es importante porque generalmente los docentes del derecho solemos incurrir en el tradicionalismo educativo, un tradicionalismo que pues es de carácter dogmático, lo cual significa que los docentes aún tenemos esa práctica y esa idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en la transmisión del conocimiento, en la transmisión de un conocimiento que posee el docente, quien le va a transmitir los conocimientos verdaderos a los estudiantes, quienes a su vez se asumen en un papel eminentemente pasivo. Pasivo toda vez de que ellos deben asimilar ese conocimiento y deben en consecuencia repetirlo. Esto pues es verdaderamente tradicional, sin embargo es anacrónico para los tiempos que estamos viviendo. Es anacrónico y quiero señalar por dos aspectos. Primero, por la modificación que ha tenido nuestro fenómeno jurídico en México. Y segundo, por los tiempos de innovación y revolución tecnológica que estamos viviendo. Me refiero al primer punto. El primer punto tiene que ver con el hecho de que desde hace más de una década nosotros tuvimos una importante reforma en la Constitución de 1917. El día 10 de junio de 2011 fue un momento crucial para que el sistema jurídico mexicano asimilara los tratados internacionales que contienen derechos humanos como parte del propio sistema jurídico mexicano. Esto ha provocado entonces que en aquellos casos en los cuales se tenga que velar por los derechos humanos, se antepongan los derechos humanos a la propia normatividad interna que pues de alguna manera se expresa a partir de las leyes e incluso a partir de la propia Constitución. Y esto independientemente de las limitaciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia en aquellas tesis que fueron tan discutidas como la 293 del 2011, en esa contradicción de tesis que dio con este numeral, bueno, pues aún así se puede apreciar en la forma de aplicar y de interpretar el derecho, sobre todo en los tribunales de constitucionalidad, que ha emergido otra manera de razonar el fenómeno jurídico. En antaño era de tipo dogmático, es decir, simplemente se aplicaba la ley general al caso concreto. Sin embargo, para los tiempos que nos ocupa derivado de esta reforma, pues es entonces que podemos apreciar que no basta con una interpretación de esa naturaleza, sino que sobre todo en aquellos casos que representan una obligación de interpretar derechos humanos de manera primordial y aún así de interpretar en favor de la persona a raíz de esta misma reforma, aplicar el llamado principio pro persona, es entonces que el intérprete del derecho tiene que ir más allá de una actitud meramente dogmática. Se debe argumentar entonces el fenómeno jurídico, porque hoy hay condiciones para ir más allá de lo que dice simplemente la norma jurídica que ya está establecida por los órganos de autoridad del Estado, sino que se debe argumentar para que en todo caso la interpretación que se haga del fenómeno jurídico favorezca a la persona. Esto implica entonces que si hay una obligación para los intérpretes del derecho de argumentar, argumentar significa dar las mejores razones, es entonces que se deben habilitar habilidades, llamadas, así es como se llaman, habilidades del pensamiento en los profesionales del derecho que permitan precisamente esta argumentación para dar las mejores razones.
se requieren entonces una serie de estrategias lógicas, argumentativas, para poder emprender este tipo de razonamiento. Si a esto le sumamos la segunda circunstancia, la de los tiempos de innovación tecnológica revolucionaria en la que estamos insertos, es entonces que también debemos reconocer lo que nos están ofreciendo las tecnologías. Ya de por sí, la aparición del Internet ha provocado una comunicación prácticamente en todo el mundo, y más aún con el desarrollo y el perfeccionamiento de softwares, como lo que ha sucedido con las web, pues ha provocado que incluso esa comunicación no solamente sea en todo el mundo, sino que además pueda ser de manera sincrónica. Estamos en una era de la información, lo que significa que hoy hay grandes cantidades de información almacenadas en las nubes del Internet. Esto además provoca que con el acceso del Internet los usuarios puedan acceder fácilmente a esas grandes cantidades de información, pero además tienen la facilidad de poder dialogar sobre esa información que se provee en estos espacios virtuales, lo cual es auténticamente revolucionario, porque es entonces que se pueden hacer grandes cambios a partir de esa información que se está dando. Pero hay una situación. ¿Qué va a pasar si los docentes no somos conscientes de esa innovación? Porque a final de cuentas, si nosotros mantenemos esa idea de que el docente es el que transmite información, debemos entonces reconocer que los estudiantes de manera paralela pueden adquirir esa misma información en los espacios virtuales, lo cual entonces esas prácticas tradicionalistas resultan realmente obsoletas y pues deficientes, porque pues a final de cuentas es una información que van a tener los propios estudiantes. Es entonces que se requiere que los docentes, además de que se habiliten en estas nuevas tecnologías, para que sean conscientes, pero también para que provoquen el aprovechamiento de la tecnología en los estudiantes, pues es entonces que se requiere que se habiliten otras condiciones para que los estudiantes no solo sean en el salón de clases receptáculos de conocimientos, ¿sí? Sobre todo en este momento de la inteligencia artificial, que facilita el acceso de todas las fuentes de conocimiento de todos los servidores prácticamente del mundo. Entonces, es que el docente debe generar que en el salón de clases se aprovechen esas tecnologías. Y si ya de por sí nosotros requerimos de profesionistas del derecho que tengan estas habilidades críticas del pensamiento, pues es entonces el momento oportuno que esa información que se tiene en el Internet pueda ser también mesurada, pueda ser criticada, pueda ser comparada, pueda ser, pues ahora sí que analizada pues en un momento dado devastada, si es que es necesario. Bueno, pues es entonces que el docente lo que debe hacer en el salón de clases es generar que sus estudiantes sean críticos. No son malas las tecnologías artificiales. Me parece que son una oportunidad para que emprendemos una revolución. La diferencia entre una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento está en que aquellos que somos usuarios de la información que está en el Internet, bueno, pues podamos entonces construir conocimientos a partir de esa información. Es decir, podamos aprovecharla para dar solución a las problemáticas que tenemos. Es entonces que si los juristas que se dedican a la labor docente se preparan en estas dos vertientes, por un lado, en las habilidades que permitan favorecer a las personas en una interpretación jurídica, y si a la par también generamos habilidades que permitan poder hacer conocimientos de la información que está en el Internet, podemos entonces hacer esta convergencia. Y la conclusión es que literalmente lo que requerimos en una nueva visión de la educación es la generación del pensamiento crítico. Hoy los juristas no solamente debemos transmitir
el conocimiento del derecho, sino sobre todo, esa me parece que sería una parte, pero hoy es la parte minúscula. Hoy, si lo queremos poner en un porcentaje, podría representar un 30%. Me parece que el 70% de la labor docente debe consistir en generar que sus estudiantes sean estudiantes críticos. Bueno, por mi cuenta sería esta la participación. Yo les agradezco mucho y bueno, pues esto es un tema que debemos nosotros seguir trabajando. Muchísimas gracias. Óscar Rafael Hernández Meneses, doctorando en Derecho y maestro en Derecho por la UNAM, director del Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible, presenta el tema Inteligencia Artificial y Aprendizaje Jurídico, tendencias a partir de ChatGPT. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Quiero dar las gracias a los organizadores de este importante congreso, pues la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas palabras en torno a la inteligencia artificial. Como el tiempo es muy corto, pues voy a empezar compartiendo pantalla para que podamos ir empezando con las reflexiones. El tema del cual les voy a hablar se intitula Inteligencia Artificial y Aprendizaje Jurídico, tendencias a partir del chat GPT. Mi nombre es Óscar Rafael Hernández Meneses y aquí están mis lugares de inscripción. No podemos hablar del tema de la inteligencia artificial sin hacer referencia a una de las figuras más importantes en el tema de las ciencias de la computación. En este caso, Alan Turing fue un importante matemático, lógico, informático, teórico británico, pues que dio muchas aportaciones importantes, entre ellas la escala de Turing, que es una metodología para medir la inteligencia de las máquinas, que está desfasada o no, pues sigue siendo objeto de debate, de referencia, así como pues de reconocimiento. Aquí pueden ver la imagen de Alan Turing, es una imagen generada por inteligencia artificial, donde Alan Turing y está al lado de una inteligencia artificial. Esta imagen fue generada en Bing. Otra figura muy importante que se pudiera tener correlación con estos temas, en este caso hablando del contexto mexicano, pues es el doctor Arturo Rosenbluth, que es pues, uno de los pioneros en el tema de la cibernética en México. La siguiente imagen que pueden ver es una imagen generada en Bing, donde se le solicitó a la inteligencia artificial pues un grupo de estudiantes de leyes, inteligencia artificial y estudio con una pintura del siglo XV. Como pueden ver, es una imagen con mucho margen de detalle, con muchas cuestiones que se pueden observar, como estas computadoras, estudiantes, la forma en la cual están dibujados, pues es, al igual que la imagen que da el Congreso, pues un punto muy interesante. Esta otra imagen es una figura humanoide pintada sobre óleo, básicamente igual generada por inteligencia artificial, pues básicamente es una imagen que busca pues poner sobre la mesa el tema de una partida de ajedrez y es nosotros contra la inteligencia artificial o pues nosotros contra nosotros en el tema de regular, prohibir, limitar, utilizar o aprender este importante avance de las tecnologías. El objetivo de esta ponencia pues es hacer una propuesta teórica o metodológica para el aprovechamiento y uso asertivo de las tecnologías en torno a una nueva cientificidad. Aquí pueden ver dos hemisferios de entendimiento jurídico, pues uno lo podríamos denominar enfoque de ciencia jurídica y otro enfoque jurídico hipertradicional e hiperformalista. El primero pues es un enfoque que va a dar mucha importancia al tema de los indicadores, las evidencias, la transdisciplina, el trabajo colaborativo y desde luego el uso asertivo de las tecnologías para el aprendizaje jurídico. El segundo, pues, sacraliza la forma sobre el fondo, hay carencia de enfoques sistémicos, existen muchísimos reduccionismos y descontextualizaciones y básicamente no hay ningún aprovechamiento de las tecnologías digitales. Ambos enfoques los tratamos muy bien en este libro que les pongo sobre esta diapositiva, que es el libro de Ciencia Jurídica, Transdisciplina y Complejidad, publicado en el 2021. En ese libro hay diversas matrices, en este caso aquí les voy a poner sobre esta diapositiva, hay una matriz sobre aprendizaje tradicional y aprendizaje activo, pues ya que estamos hablando del tema del aprendizaje jurídico, pues es necesario más o menos ir aclarando
¿qué entendemos por aprendizaje jurídico? En este caso, nosotros aprendemos que el aprendizaje jurídico activo es el idóneo para poder aprender derecho con mayor eficacia. Aquí hay algunas fuentes sobre el tema del hiperformalismo que se correlaciona con el aprendizaje jurídico tradicional. Aquí están los textos de Oliver Wendell Holmes, de Thomas Gray, Don Fowler y Duncan Kennedy, así como Posner, que pudieran servir como punto de partida para aprender acerca de enfoques de derecho que están descontextualizados. Una fuente muy importante que para esta ponencia la constituye uno de los últimos informes de las Naciones Unidas del PNUD. En este caso, el texto Señales de Cambio 2023 es un texto que se dedica a analizar todas las tendencias que hay y futuros en la sociedad que el PNUD está observando. Uno de los temas que pone sobre la mesa es el tema de la inmersividad digital, la inmersividad en línea en las personas y cómo esto a su vez está teniendo efectos en la salud, pues las personas pues están, como lo podrán ver, están cada vez más entrando a lugares donde pues son más hostiles en términos de salud emocional, en términos de manejo de datos, en términos de violencia digital, etcétera. Todos esos temas los tratan en este importante informe y que desde luego son un punto de partida para poder comprender todos estos fenómenos. En ese sentido, uno de los temas que se revisan en este informe es el tema de la inteligencia artificial y el PNUD pues señala acerca de, pues, de que esta tecnología, de que estas tendencias pues cada vez se están volviendo más complejas, pues ya no solamente se trata de inteligencias artificiales como el caso del ChatGPT, que son procesadores de texto, sino más bien existen otras como DAE y que generan imágenes, como ya las pudimos ver. Hay otras inteligencias que convierten el texto a video. Hay inteligencias artificiales que recrean voces, incluso de personas ya fallecidas. Entonces, todos esos asuntos que están surgiendo, pues van a significar pues grandes desafíos para el tema de la regulación, limitación o a su vez su uso, ¿no? De igual forma, en el tema de los datos, el informe coloca esas imágenes a modo de sátira, pues hablando de cómo podría ser en un futuro, pues básicamente nuestra vida respecto a nuestros datos. Aquí podemos ver estas tres opciones y pues la verdad que hasta el día de hoy pues no hemos conocido, pero sí nos podría parecer muy común en algunos años, a menos que pues, podamos regular. Aquí tenemos una definición de inteligencia artificial que está dada por el mismo ChatGPT al 21 de octubre de 2023. Básicamente, pues es una rama de la informática que busca desarrollar algoritmos, etcétera, que pudieran asemejar el comportamiento o tareas que los seres humanos pueden utilizar. La plataforma en la cual hemos hecho estas observaciones, esos experimentos, pues la constituye el ChatGPT 3.5 y el ChatGPT 4. Ambas son productos de la empresa OpenAI y bueno, solamente como dato, la empresa OpenAI en su portal publica investigaciones hasta octubre de este año que hay sobre esas esas aplicaciones en uso. ¿Cuáles son las tendencias para el aprendizaje jurídico? Bueno, aquí les voy a colocar algunas tendencias o algunas formas en las cuales el aprendizaje jurídico pudiera ser asertivo respecto al tema de la inteligencia artificial. Uno podría ser para generar casos, para el aprendizaje mediante casos, otro podría ser la mejora en estructura de argumentos, traducción de textos, copiar textos de un PDF, puntos clave, interpretar imágenes, resumir ideas y tablas. En este caso, pues, dada la brevedad del tiempo, pues voy a ir directamente al ChatGPT. Aquí estamos en el ChatGPT 4, versión 4. Y miren, como dato muy interesante, el ChatGPT 4 ya permite el análisis de texto, de imágenes. Entonces, voy a colocar una imagen aquí, una imagen que yo tomé con mi teléfono, que es de un basurero a cielo abierto en un municipio de Tabasco, y quiero decirle al chat, a ver, ayúdame a crear un caso de derecho ambiental sobre esta imagen para mis estudiantes de derecho ambiental. Vamos a ver el nivel de razonamiento que tiene el GPT-4. Ah, miren,
Enseguida, enseguida el chat GPT, pues, analizó la imagen y pudo decir que la imagen es de un vertedero no regulado. Y aquí está señalando la imagen, muestra un extenso terreno en San Verano, anteriormente conocida por su belleza natural y biodiversidad, y ha sido convertido en vertedero de residuos. Cuestiones legales a considerar. Ya está poniendo preguntas sobre la mesa, actividades propuestas a los estudiantes, investigación de legislación, debate, redacción de demanda o recursos, propuestas de políticas públicas, visita al sitio o estudio del caso virtual. Miren toda la riqueza que nos pudo dar esta aplicación solamente colocándole una imagen al tema. Esta imagen, como podrán ver aquí, yo no le puse al GPT que era un tema de un vertedero. Yo solamente le dije, ayúdame a crear un caso de derecho ambiental sobre esta imagen para mis estudiantes de derecho ambiental. Y aquí pues básicamente ya te está poniendo preguntas, propuestas, etcétera. Es muy interesante y esto despierta las posibilidades que puede tener. De igual forma, el GPT-4 pues es muy útil. Por ejemplo, si yo le digo al GPT, voy a capturar aquí una imagen. Este es el acta de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Voy a hacer una captura de pantalla de esta parte de aquí. Y voy a decirle al chat GPT que realízame una traducción. Vamos a ver una traducción de una imagen y bueno, está haciendo una traducción de la imagen. Esto puede despertar a la vez muchas preguntas, incluso éticas, que pudieran incluso tomarse a temas relativos al plagio, a temas que son verdaderamente preocupantes. Pero aquí podemos ver un tema de la IA, pues actuando sin ningún tipo de freno. Uno puede copiar esas imágenes, y básicamente aquí está haciendo una traducción. Aún no sé qué tipo de traducción, qué tan buena será. Habría que revisarlo con mucho detenimiento, pero bueno, estas son algunas de las potencialidades que hay respecto al GPT-4. Ahora, retomando aquí el tema de las tendencias, existen derivados del GPT, de las tecnologías, pues algunos elementos, por ejemplo, el tema del metaverso y noticias que hoy en día se han puesto sobre la mesa. Por ejemplo, uno sería el tema del acoso, el lenguaje de odio que hay en estos mundos virtuales. Incluso ya la Unión Europea, a través de su Oficina de Naciones Unidas, publicó un informe sobre el tema de la responsabilidad que hay en el caso de los menores de edad y el metaverso, y los desafíos y las preocupaciones que hay en temas de explotación infantil, el tema del acoso, el tema del peligro que puede suponer esto. E incluso en Corea, pues ya han lanzado unos principios éticos para este tipo de temas. Y al igual que eso, también hay muchas guías sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta para los abogados y las firmas de abogados en la Unión Europea. De igual forma, quisiera poner sobre la mesa algunas otras tendencias, por ejemplo, el tema de los acuerdos, como el Acuerdo Escazú, que pone sobre la mesa el tema de los datos. ¿Y por qué menciono el Acuerdo Escazú, la inteligencia artificial? Porque a final de cuentas, estamos ante una IA cuya principal función es el manejo de datos. Y en este caso, Escazú pues pone el tema de los datos ambientales. Entonces, no sé si hasta qué grado podría esa IA ayudarnos a la toma de decisiones en materia ambiental o a la vez pudiera incrementar los sesgos que hay en materia ambiental. Quisiera ir cerrando esta ponencia con esta otra fuente sobre gobernanza digital de Alejandra Nasser, sobre este modelo de jerarquía y resistencias al cambio, hablando del tema de la IA y el aprendizaje jurídico. Pues aquí Nasser nos pone un modelo adaptado entre las personas que no quieren, no pueden y no saben, para poder experimentar, en este caso, el cambio que hay para el uso asertivo de la inteligencia artificial. Pues entre no quiere, pues hay que tratar de elaborar planes de contención, objetivos, no pueden, pues planes de formación, y no saben, pues planes de comunicación y difusión de manera responsable. Yo podría ir cerrando la conferencia, la ponencia, pues con estas 4 conclusiones, y de igual forma también poniendo sobre la mesa algunas otras fuentes. En este caso, este proyecto que tenemos, que es el Aula Jurídica Virtual Siglo XXII,
que estoy coordinando junto con la doctora Graciela Steines Vega, donde podemos ver que hay ya varias conferencias que hemos dado sobre temas de inteligencia artificial. En este caso, yo quisiera resaltar los Enfocarte, que son espacios de reflexión de artes y derecho. Bueno, debido al tiempo que ya me quedan 30 segundos, pues yo quisiera reiterar el agradecimiento a los organizadores y a la vez, pues reiterar que esos temas son, desde luego, muy importantes y que debemos de tratarlos con más profundidad en muchos sectores que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con cada vez cosas muy asertivas. Espero que estas reflexiones que yo estoy dando en esta conferencia pues pudieran ser parte de las memorias de este congreso, donde sin duda podría ahondar más para el tema. Muchas gracias. Nora Alicia Rodríguez Ávila, licenciada en Derecho por la UNAM, realizó estudios de maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la mención honorífica, doctora en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, misma institución en la que acreditó los estudios de postdoctorado en Derecho. Presenta el tema Consideraciones para la elaboración de secuencias didácticas que incluyan el uso de ChatGPT. Muy buenos días, asistentes a este 11º primer Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica. Yo soy la doctora Nora Alicia Rodríguez Ávila y el día de hoy traigo para presentar a ustedes la ponencia Consideraciones para la elaboración de secuencias didácticas que incluyan el uso de ChatGPT. Bien, para comenzar, me gustaría empezar por presentar nuestra introducción, en la cual planteamos la inquietud sobre el hecho de implementar este tipo de inteligencia artificial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho, la cual considero de manera muy personal que es todo un reto que debe de ser solventado dentro de las aulas con un mayor grado de conciencia y precisión para que pues su implementación no sea algo dejado a la casuística o al momento en que estamos viviendo, por lo que más que nunca debemos valernos de una planeación didáctica aún más detallada y cuidadosa para perfilar el logro de los objetivos, de los planes y programas de estudio de los centros de formación profesional en Derecho. Bien, por otra parte, nuestro objetivo es presentar a todos ustedes, participantes de este congreso, algunas consideraciones para la elaboración de secuencias didácticas que incluyan el uso de ChatGPT para apoyar el trabajo docente y potencializar el empleo didáctico de esta herramienta y favorecer un mejor aprovechamiento entre sus estudiantes. Como es sabido, el acceso a la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT por parte de los estudiantes de los distintos niveles educativos hoy en día resulta muy fácil. Sin embargo, entre sus múltiples funciones se encuentra esa generación de contenidos tales como textos, artículos, ensayos, historias cortas, poemas, entre otros. En el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, existe una gran inquietud por considerar que su uso es un riesgo para desarrollar el intelecto y la creatividad de nuestros estudiantes, pues incluso se puede incluir en plagio y dar un tratamiento poco ético a la información que se obtiene a través de estos recursos. ¿Cómo hacer entonces? Bueno, para que esta implementación puedan tener un cauce adecuado, pues basta reflexionar que los estudiantes de la carrera de Derecho, eh, pues normalmente cuando uno les pide que realicen un trabajo, quizás un ensayo, pues nosotros inmediatamente denotamos que existen resultados plausibles y la congruencia que arroja el trabajo estudiantil cuando hacen este uso de la inteligencia artificial, y por eso mismo debemos considerar cuál va a ser el alcance de la inteligencia artificial utilizada y cuál debe de ser el peso que debemos otorgarle. Dado que ChatGPT no nos arroja fuentes algunas sobre los contenidos que logran generarse a través de ella,
es que pensamos que un uso adecuado por el momento será el que estas herramientas tengan un peso complementario y no principal, por lo cual deberá ir de la mano de otras metodologías como la elaboración de cuestionarios, infografías y portafolios. Esto es solo una sugerencia, por supuesto que hay más, pero consideramos que son algunas que nos van a permitir ver reflejado más bien el trabajo de nuestros estudiantes y sobre todo ver que efectivamente no todo se está dejando de manera libre y franca al desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a ver que realmente puede ser un recurso más y no la tarea principal de los jóvenes estudiantes aún todavía en formación profesional. Para lo cual, nuestra propuesta consiste en observar que los docentes debemos de incluir la elaboración de secuencias didácticas, pero siempre teniendo a la vista y considerando que en el caso de ChatGPT se presentan todavía algunos desafíos no resueltos. Con base a estas consideraciones es que debemos ser mucho más cuidadosos y meticulosos al momento de desarrollar nuestras secuencias. El primer desafío que enfrenta ChatGPT es la precisión legal, pues aunque bien sabemos que ChatGPT es una herramienta poderosa, no está diseñada específicamente para el ámbito legal. Puede generar respuestas que no sean completamente precisas o adecuadas desde el punto de vista legal, por lo cual nosotros tendremos que adaptarlo, y ya decía yo, desde un punto de vista complementario, no principal, para poder generar un trabajo adecuado que no deje de lado las inteligencias artificiales, que sí las considere, pero que no sean la meta última. Después tenemos como otro segundo desafío la interacción humano-computadora, por la cual reflexionamos que la interacción con un programa de computadoras no puede reemplazar completamente la experiencia de aprender y debatir con otros estudiantes y profesores en un entorno educativo tradicional, por lo cual la vivencia y la experiencia del docente sigue siendo un factor y un recurso indispensable para la enseñanza de las asignaturas que componen la licenciatura en Derecho. Por otra parte, los límites de la tecnología es nuestro tercer desafío. Aunque ChatGPT, como vimos, ha generado un gran avance tecnológico en la educación, también tiene sus límites en cuanto a su comprensión contextual y en la capacidad de ofrecer análisis profundos y razonamientos complejos, lo cual sabemos que nosotros podemos desarrollar como mente humana de una manera excepcional. Bien, también tenemos otro desafío más, que es el cuarto, el de la diversidad de fuentes. Es importante para nosotros docentes tomar en cuenta que los estudiantes no se limiten únicamente a una sola fuente de información y se aseguren de explorar diversas fuentes y perspectivas sobre temas legales. Yo creo que nosotros, dentro de nuestra experiencia, esa experiencia viva, podemos orientar una búsqueda diversa de fuentes de información para poder también hacer de estas herramientas un uso ético, a pesar de que estén a la mano, pues no siempre dar el mérito al autor. Finalmente, no menos importante por ello, el riesgo de la dependencia tecnológica. Este es otro desafío. Y debemos que considerar que los estudiantes podrían depender en exceso de la tecnología y no desarrollar completamente sus habilidades de investigación y de pensamiento crítico, que sin lugar a dudas, pues es la finalidad principal de todos nosotros durante este nivel de formación. Dentro de los resultados que obtuvimos después de haber aplicado dos secuencias didácticas que contrastamos, una por una parte donde ChatGPT fue el elemento esencial o principal y otra donde ChatGPT fue un elemento complementario dentro de un grupo de 50 estudiantes de la licenciatura de Derecho, obtuvimos que tuvo mayor aceptación entre los docentes y entre los estudiantes el uso secundario ChatGPT, no como una fuente principal para llegarse de la información, porque en principio de cuentas no todos conocían un manejo fluido de esta herramienta de inteligencia artificial, por lo cual pues tuvieron que empezar a saber cómo preguntar, cómo realizar esos prompts
y en algunos casos valerse del apoyo de sus compañeros. Los mismos docentes también tuvieron que hacerlo, por lo cual es una herramienta que, si bien es cierto, ya goza de popularidad, digamos que no goza de una digamos, preparación previa, ¿no? Para su empleo en el ámbito educativo, así que pues bueno, se va experimentando, pero todavía falta tener mucha mayor precisión para que sea este un recurso bien reconocido y que pueda generar un conocimiento valedero para la eficacia que se pretende en los estudios de derecho. Cuando lo utilizamos como un recurso secundario, el ChatGPT pues fue de la mano de estrategias didáctico-pedagógicas como el ABP, aprendizaje basado en problemas, o bien el aprendizaje basado en casos. Eso brindó, repito, un mejor resultado para el avance de la secuencia didáctica diseñada por el docente, porque le fue factible alcanzar resultados pues, mucho más apegados a lo planeado. El empleo de la herramienta de ChatGPT a su vez incentivó con mayor éxito el trabajo colaborativo entre sus estudiantes, organizados por equipos, siempre y cuando esto pudiera ser como una herramienta, decimos, secundaria. En el ámbito de la discusión, pues siempre se presentó dentro de lo tanto como estudiantes como docentes estos dos escenarios, que si bien es cierto, los recursos tecnológicos en materia educativa plantean una tendencia por simplificar la labor de los estudiantes y continuar desarrollándose, digamos que su uso se debe integrar de manera planeada y dirigida para incrementar el desarrollo de la capacidad de análisis y las habilidades de investigación bajo la directriz del docente. Por otro lado, en materia jurídica, también se argumentó que nada sustituye la experiencia interpersonal, ni el intercambio de ideas, ni el debate entre estudiantes y docentes, quienes ponen en práctica procesos cognitivos complejos para obtener una experiencia satisfactoria dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusión, tenemos la primera: para la elaboración y puesta en práctica de secuencias didácticas que incorporen estrategias con el ChatGPT, es recomendable que se realice de manera complementaria, es decir, junto con métodos de enseñanza tradicionales, y se enfoque en establecer habilidades como la investigación, el análisis crítico y la aplicación práctica del derecho. Por otra parte, y como a manera de segunda conclusión, los profesores debemos estar conscientes de los alcances de la tecnología de inteligencia artificial que hayamos decidido emplear y estar preparados para proporcionar en todo momento la orientación adicional a los estudiantes cuando esto sea necesario, ya que consideramos que aun cuando la inteligencia artificial ha logrado un gran desarrollo, aún falta hacer adecuaciones en el ámbito educativo de acuerdo a la intencionalidad que se persigue, pero sin olvidar que ese elemento que nos da nuestra esencia como seres sociales y dentro de las consideraciones de lo humano, pues difícilmente podrán ser sustituidos de manera absoluta por un programa que genere inteligencia artificial. Así bien, pues les agradezco mucho su atención, dejo a la vista las referencias y en su oportunidad estaré atenta a sus preguntas y dudas. Muchas gracias por su atención. Pues al parecer son todas las conferencias. No sé si alguien me pudiera informar si falta alguna. Así es, profesor, son todas las conferencias por parte de la mesa número 2. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues de antemano muy agradecido por estar aquí en esta mesa como moderador de las participaciones que acabamos de escuchar. Hacer simplemente un recuento rapidísimo: Oscar de los Reyes, Francisco Martínez Herrera, igualmente la participación de Antonio Rodríguez Jiménez, de la doctora Nora Alicia Rodríguez Ávila, de Oscar Rafael Hernández y de un servidor, Pedro Morales Zavala. Preguntarle al auditorio si existe alguna pregunta
a efecto de que los ponentes pudieran dar la respuesta respectiva. Hasta ahorita no veo en el chat ninguna pregunta. Solamente hago referencia a algunas felicitaciones, por ejemplo, la de Erika Nelly Mejía, también por ahí de parte de Agustín Eduardo Carrillo. Y bueno, sobre la temática no hay preguntas. Sin embargo, bueno, pues también Elizabeth Abonce acaba de escribir, dice que reitera sus más sinceras felicitaciones por los eventos y gracias a todos los ponentes. Entonces, de nueva cuenta, les reitero la posibilidad de que puedan escribir sus respectivas preguntas en el chat de esta sesión. A mí sí me gustaría molestar a mi querido amigo Oscar de los Reyes para que nos ampliaras un poco más esta estrategia que nos comentaste del TEC de Monterrey. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tipo de medidas están teniendo para la evaluación del rendimiento de los estudiantes? Encantado, Enrique. Buenas tardes a todos. Bueno, miren todos ustedes y gracias por la invitación y gracias por la pregunta, Enrique. Fíjate que en el Tecnológico Monterrey estamos e implementamos desde el año 2019 un modelo educativo que busca que el alumno aproveche todos los elementos, tanto del entorno tecnológico como del entorno social, estimulando el pensamiento crítico. Me llama mucho la atención que en la mayoría de las participaciones que he escuchado hasta ahora hacen mucho énfasis en el esquema del pensamiento crítico que en el Tecnológico de Monterrey, en este nuevo modelo educativo para la enseñanza del derecho, hemos querido, pues ahora sí que fortalecer. Es decir, que el alumno pueda, a través de las distintas herramientas que se ofrecen, que les ofrece su entorno, el entorno donde se desenvuelven, los elementos necesarios para estimular el pensamiento crítico. Y voy a hacer un poco más claro. Los primeros 2 semestres, el alumno del Tecnológico de Monterrey está formado en distintas disciplinas, no necesariamente en las disciplinas jurídicas. Por llamar la atención, se inscribe en pensamiento matemático y programación para las ciencias sociales, además de economía y además de filosofía política. ¿Qué es lo que pasa? Que el alumno en un momento dado, cuando entra a trabajar con herramientas tecnológicas, por poner un ejemplo, pues ya está familiarizado con el lenguaje de los distintos elementos o herramientas de programación, ya puede hablar con facilidad de algoritmos, ya puede hablar, ya tiene un lenguaje, porque además toma clases con estudiantes que estudian robótica y otras disciplinas más familiarizadas con el lenguaje computacional, y entonces llega con esa familiaridad. Los siguientes semestres, hasta el 7º semestre, ya realizan prácticamente las unidades formativas, así le llamamos en el tecnológico, vinculadas con la solución de retos específicos. Para la solución de retos que incorporan el conocimiento disciplinar más el conocimiento práctico, el alumno puede echar mano de distintas herramientas y además contamos con lo que se llama socios formadores, es decir, aliados estratégicos de fuera que no necesariamente estén vinculados a la actividad académica, sino a la actividad profesional, que puedan en momento dado coadyuvar a la evaluación de los estudiantes. Y finalmente tenemos 2 semestres, la carrera tiene 9 semestres, en donde hay una concentración para que los alumnos puedan desarrollar una suerte, no de especialización, pero sí puedan desarrollar su área de interés. Una de las áreas de concentración que tenemos es Derecho y Tecnología, que evidentemente le permiten al alumno entrar en algunos de los temas que ya se han trabajado aquí, como de los derechos de la tecnología, derechos neuronales, etcétera. Y además, el último semestre tenemos un semestre completo de investigación aplicada. Ahora, en nuestro centro de investigación sobre nuevas tecnologías educativas, se nos capacita permanentemente a los profesores tanto de asignatura como a los profesores de tiempo completo en la utilización de herramientas de inteligencia artificial.
Hay programas en línea prácticamente de manera permanente y el mes que entra tenemos 2 días dedicados a un workshop, un taller sobre la utilización de inteligencia artificial en los sistemas docentes. Entonces, sí lo que estamos muy interesados en que el alumno, por un lado, aprovecha al máximo este tipo de herramientas, pero por otro lado hay algo que noté que es una preocupación tanto nuestra como la de todos ustedes, que es el tema ético, que es el tema que el alumno sea consciente de que la producción de conocimiento jurídico, si bien admite la posibilidad como herramienta complementaria, que lo comentó por ahí la doctora Rodríguez, como herramienta complementaria, lo importante es la aportación personal. En lo particular, en algunas de mis clases, por ejemplo, en el seminario de teoría del derecho, lo que trabajamos es un poco, varios profesores y yo, utilizar el ChatGPT para el tema de establecer debates sobre las distintas escuelas del derecho asociado a una situación problema. En el semestre que acaba de concluir, hemos trabajado sobre el tema de la muerte asistida. Entonces ha sido muy interesante cómo el alumno, a través de la utilización de ChatGPT, encuentra información que le permite después elaborar un debate en donde ya las aproximaciones ya son más bien originales, en la medida en la que un alumno que recién está iniciando la carrera de Derecho puede aportar. Pero lo que nosotros calificamos es la forma en la que el alumno elabora las preguntas al chat y la manera en la que puede obtener del chat información que le es relevante y a la que puede cuestionar también. Entonces, sí estamos nosotros muy interesados en el tema de trabajar sobre la inteligencia artificial como una herramienta complementaria, pero que ya no hay regresividad, es decir, hay una progresión para el uso de ello, pero siempre como herramienta complementaria, privilegiando 2 elementos. Por ahí en la mesa anterior se hablaba de la Universidad Panamericana con la evaluación de competencias. Nosotros evaluamos con competencias disciplinares que tienen el 51% de peso y competencias personales que tienen el 49%. Y ahí hay 2, la ética y el pensamiento crítico. Es decir, el profesor no nada más evalúa, ¿sí?, el nivel de conocimiento aplicado que puede tener el alumno, sino también evalúa capacidad de trabajar en equipo y la forma de elaborar un pensamiento crítico, originalidad, aportaciones específicas, más aparte el trabajo ético. Para ello, contamos con un comité de integridad en el que los profesores participamos y que identificamos cualquier área de oportunidad en materia de faltas de integridad, en las que no sancionamos necesariamente a los alumnos, sino que los identificamos cuando hay un problema de integridad, les somete a una suerte de capacitación, concientización, y a menos que la conducta sea reiterada, entonces ya afecta de manera directa a su calificación y ahí sí no hay manera de que pueda impugnarse. Entonces, sí estamos utilizando prácticamente en todas las carreras, y en la carrera de Derecho ha sido bien interesante cómo cada profesor ha aplicado los conocimientos que les ofrece prácticamente el tecnológico en términos de capacitación. Estaba con mucho gusto, podríamos, y aquí sí me atrevo a ofrecerlo, que en alguna próxima versión del Congreso o en alguna posibilidad de tener un taller o algo, podamos invitar a nuestro Centro de Innovación y Desarrollo Educativo a que pueda convocar a todos los asistentes y que podamos tener un ejercicio interesante de cuáles han sido los resultados de la aplicación de inteligencia artificial en los distintos modelos de enseñanza-aprendizaje.
Ese Pues mil sería gracias. el comentario. Muchísimas gracias, Oscar. Te tomo la palabra. Ya lo estaremos organizando para el resto de los compañeros de la red. Ahora, una pregunta que seguramente está flotando por ahí en el ambiente, sobre todo en una red latinoamericana con muchas universidades públicas que tiene que ver con diseños institucionales, etcétera. ¿Qué tanto dirías tú que es un condicionante para hacer algo como lo que están haciendo ustedes en el TEC, la infraestructura que tiene el TEC con respecto a las situaciones de desventaja que pueden tener otras universidades en el interior de la República? Bueno, siendo honestos, sí hay un trabajo de años del TEC en materia de infraestructura. De hecho, la primer computadora que hubo, pues la trajo el TEC en una universidad. O sea, sí vamos avanzando en ese sentido y sí tenemos una infraestructura. Pero también hemos identificado, por ejemplo, que gran parte de las capacitaciones que nos da el TEC pues se hacen vía Zoom, que prácticamente ya todas las universidades lo tienen. Y prácticamente hay instrumentos de inteligencia artificial que son de acceso gratuito. Yo en lo particular a mis profesores los invito a que utilicen las herramientas que están libres, ¿sí? Para poder en un momento dado acceder a los ejercicios que nosotros promovemos. Sí, es un hecho que evidentemente hay recursos, ya hay una infraestructura ya establecida de años que nos lo facilitan y que quizás sea un área de oportunidad para otras universidades. Ahora, aún así, pues los recursos son finitos y lo que está haciendo el Tecnológico de Monterrey, que la verdad es un área de oportunidad que no habíamos logrado consolidar, es las aportaciones de los exalumnos. Tenemos muy abandonados a los exalumnos, a diferencia del ITAM, por ejemplo, a diferencia de la Universidad Panamericana, que le ha apostado mucho a que los exalumnos aporten para la inversión en infraestructura. Lo mismo la UNAM, yo como exalumno también aporto a Fundación UNAM, aportamos incluso cuando damos clase, pues endosamos el cheque para la UNAM, entonces que evidentemente ayudan a que se pueda orientar los recursos que llegan vía aportaciones para el desarrollo de este tipo de actividades o la inversión en infraestructura. Hemos encontrado una beta muy interesante. También tenemos, y los invito a todos ustedes, en términos de estimular a los alumnos, le llamamos líderes del mañana. Entonces tenemos becas para alumnos con necesidades específicas, es decir, que previo estudio socioeconómico, que prácticamente la colegiatura es el 90% y aparte se les paga computadora, se les da libros, etcétera. Entonces, bueno, estamos buscando distintas áreas de oportunidad y alianza también podemos hacer con instituciones públicas que permitan compartir nuestros recursos, sobre todo los recursos humanos, los recursos que tenemos de capacitación. Te lo agradezco infinitamente, Oscar. Vamos a platicar con calma y gracias por tu disposición. Sobre todo, pues poniendo a la disposición de todos nosotros lo que en algún sentido se puede ver como una ventaja de marca muy importante por parte del TEC, pero te lo agradezco mucho. Eres un amigo de hace muchos años y sé de tu calidad humana más allá del compromiso institucional, lo cual no quiere decir que no sea leal a la institución. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Gracias, la verdad, Enrique. Y bueno, ahí está mi correo electrónico a disposición de ustedes. Encantado de hacer sinergia y encantado de que podamos hacer trabajos juntos, abrir conversaciones, aprovechar. A veces al interior del TEC hay una burocracia muy especial, pero siempre caminamos duro y sacamos trabajos en conjunto y encantado de colaborar con todos ustedes. Y gracias por la invitación, Enrique. Al contrario. Un saludo a todos. Muchas gracias a ti. Bien, pues ahora sí que a reserva de que alguien se anime a hacer alguna otra pregunta, pues simplemente hacer algunas conclusiones de esta mesa para empezar con los comentarios que nos acaba de hacer el docente Oscar de los Reyes en relación pues a la necesidad de seguirse capacitando en el ámbito de las tecnologías inteligentes.
Por ahí algo también interesante que nos dice Francisco Martínez sobre esta situación de pensar los derechos humanos desde las tecnologías inteligentes a partir de una reconfiguración de los conceptos en materia de derechos humanos. También lo que nos habla tanto Antonio Rodríguez como Óscar Rafael Hernández sobre los desafíos que implican las nuevas tecnologías. Algo que también deja claro Antonio Rodríguez es que pues implica una auténtica revolución, sobre todo en el ámbito de la investigación. Esta conciencia de que se tienen que habilitar también queda muy claro en esta mesa, pues las habilidades críticas que deben poseer ahora los estudiantes del ámbito jurídico, y bueno, pues el aprovechamiento que también deben tener los docentes sobre estas tecnologías que pues de alguna manera superarían los miedos que en un momento dado se tienen también en el ámbito de las nuevas tecnologías, pero que sin lugar a dudas, digamos, la conclusión de todos los integrantes de esta mesa es que se pueden aprovechar y de manera muy positiva. Entonces, pues ahora sí que no sé si exista todavía alguna pregunta. Si no, pues para entregar el micrófono al doctor Enrique Cáceres, no se ve alguna pregunta adicional. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente, bueno, Pedro, por tu moderación, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta: si la población o ciudadanía estará preparada para comprender este tipo de, a ver, permítame un segundo, este tipo de implementaciones en el área jurídica. No sé si alguien quiera contestar. Bueno, lo que Pues, yo creo es que estamos en, perdón. Sí, adelante, doctor, adelante. Bueno, lo que yo creo es que estamos en un punto cero. Como bien dijo Óscar, ha llegado un momento en que la inteligencia artificial ya irrumpió, es algo parecido a cuando surgió la imprenta en el mundo, y eso no lo vamos a parar, es decir, vamos a necesitar ponernos al corriente y actualizarnos y trabajar rápidamente. Es decir, si la comunidad jurídica no se sube a esto, pues entonces se quedará en las cavernas del pensamiento de Gutiérrez y González y quedará totalmente desfasado de las interacciones en todas las otras dimensiones, y lo más grave, en una época en la que se está promoviendo y está emergiendo la conexión interdisciplinaria. Bueno, si los abogados a veces no son capaces de interpretar un histograma, imagínense ustedes cuando tengan que interactuar con otros colegas que se basan en inteligencia artificial. Es una cuestión, digamos, evolutivamente de supervivencia. Entonces, si somos capaces o no, bueno, pues eso dependerá en buena medida si sobrevivimos o no en la interacción de los cambios sociales que ya nadie va a parar. No sé si tú querías comentar algo más, Pedro, por favor. Pues sí, ahora sí que de alguna manera es importante que en todos los ámbitos educativos esta situación se tome en cuenta. Nosotros aquí estamos discutiendo en el área de la educación jurídica, pero sin lugar a dudas, pues es un tema que involucra a todos los niveles educativos y desde luego, pues tiene que haber las adecuaciones necesarias. Y aquí tiene que ver también algo que está preguntando Agustín Eduardo, que aprovecho la oportunidad para hacer su pregunta. Dice, un tema a reflexionarse, un tema de reflexionarse los derechos humanos relacionados a los derechos humanos, así dice la pregunta. Habrá que observar si hay alguna legislación en preparación en el Congreso en general. Entonces, me parece que esto es importante, que también se considere a efecto de que pues las instituciones educativas que están finalmente orientadas y regidas por las instituciones gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública, pues necesitan de adentrarse en esta realidad, que ya lo estamos haciendo en las universidades, pero me parece que todavía hay un cierto retraso en el ámbito político para regular la temática que pues hoy nos ocupa relacionado con las inteligencias artificiales. Entonces, sí es importante que en el ámbito político se consideren. Sí veo que hay un retraso, al menos, por ejemplo, nosotros somos de Querétaro, pues a la fecha no existe alguna iniciativa al respecto.
No sé si alguien tuviera conocimiento si esto se está haciendo también en el Congreso de la Unión, pero lo más probable es que haya en este preciso momento otros temas como los político-electorales que sean más importantes en este momento. Sin embargo, pues ahora sí que va a quedar ahí en la mesa porque la tecnología artificial está teniendo impactos muy importantes que desde luego, pues ahora sí que como en esta mesa, la gente que nos dedicamos a la investigación, a la academia, somos los que debemos alertar sobre esta situación a efecto de que en el ámbito político pueda ser considerado. Yo creo que había un comentario de Angelina Rosales que decía que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares existe ya algo sobre las tecnologías. Y creo que por ahí también había un comentario de si no sería lo mismo que la imprenta, porque para la imprenta lo único que sabría leer, bueno, el único problema es que para leer también tuvimos que desarrollar competencias. Y de hecho no tenemos un lóbulo cerebral para la lectura. Lo tenemos para hablar y nuestro cerebro toma prestado de las estructuras de Wernicke y para desarrollar la capacidad de leer. Entonces, igual que leer, necesitaremos desarrollar competencias. No nacemos con la habilidad de leer si no nos entrenan. Y lo mismo va a pasar con nuestra actualización en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Muy bien, pues sin más, muchísimas gracias a toda la mesa, a todos ustedes. Y